Hola, bienvenidos a este webinar y espero que realmente lo sepan aprovechar y sobre todo analizar, convirtiéndolo en parte de su vida, no dejando escapar ninguna de las palabras que voy a decirles, sino todo lo contrario, tratando de inundar su consciente, sus procesos cognitivos, para que puedan tener una trascendencia real en su vida, para que ustedes puedan hacer cambios importantes en su manera de pensar, de actuar, pero sobre todo de sentir. Hoy quiero hablarles acerca de la neurociencia cognitiva aplicada en la educación. Esto corresponde a un cambio de percepción interior, un cambio de conducta, pero sobre todo un cambio desde el cerebro. Y cuando hablo de lo que la neurociencia cognitiva aplicada en la educación, es porque muchas veces olvidamos que nuestra esencia no es material, es más bien etérea. Y nos quedamos solamente en lo material, pensando que no somos pasajeros, que somos eternos. Y este es el fin de esta conferencia, aprender sobre las consecuencias de nuestra forma de interpretar el mundo que nos rodea, que nos ha generado heridas, traumas a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Eso sí, siempre de manera inconsciente. Así que lo que yo busco es dar una explicación científica de cómo nosotros podemos ser conscientes y cómo podemos hacer ese cambio de paradigma, de percepción en nuestros pensamientos. Y les voy a enseñar cómo entrenar la mente para que podamos nosotros tener mejores hábitos en nuestra manera de pensar. Entonces, les doy la bienvenida a este webinar en neurociencias cognitivas aplicadas en la educación. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que sus pensamientos tienen que ver con su destino? ¿Qué tan frecuente nosotros, los seres humanos, seguimos creando las mismas circunstancias en nuestra vida, el mismo trabajo, las mismas relaciones, las mismas condiciones? ¿Cómo es posible que nada nuevo pase en nuestra vida? Y con esto quiero decir, si aceptamos la idea de creer que nuestros pensamientos y sentimientos producen nuestro futuro, entonces la siguiente pregunta tendría que ser, ¿qué estamos pensando para que nuestra vida sea como es? ¿Está sucediendo algo nuevo en mi vida? Y para responder a estas preguntas, la física cuántica nos está diciendo que hay infinitos potenciales en el campo cuántico, o sea, en otras palabras, existen innumerables experiencias que están esperando como una posibilidad en cada uno de nosotros. Y esto trasciende en cultura, trasciende en género, en raza, en creencias políticas, en habilidades intelectuales. Mejor dicho, en otras palabras, si tú estás vivo, si tu corazón está latiendo y tienes un cerebro, estás creando esa realidad o estás creando tu propio destino en lo que estás pensando y en lo que estás sintiendo. Y nadie, escúchame bien, nadie está excluido de esto. ¿No te parece genial? ¿No te parece que tú tienes en tus manos la posibilidad de cambiar tu vida, cambiando tus pensamientos? Fíjense ustedes, cuando vemos películas de motivación, ¿por qué nos gustan tanto? Nos gustan porque sencillamente hablan de alguien que fue capaz de cambiar sus hábitos, de cambiar su mente. Fíjense ustedes en lo que la física cuántica nos dice, que el medio que nos rodea es una extensión de lo que nosotros pensamos. Ahora, si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, ¿no debería aparecer algo distinto en nuestras vidas? Entonces, si la mente es un proceso de pensar y de sentir, y tenemos que decir que nuestro ser habitual, nuestro ser inconsciente, ese que hemos memorizado como una personalidad, como una identidad, tiene los mismos pensamientos todos los días y siente lo mismo cada día, y aún así nosotros estamos esperando un resultado diferente en nuestras vidas. ¿Cierto que esto es una locura? O sea, hacer las mismas cosas, pensar de la misma manera todos los días y esperar cambios en nuestra vida. Pensemos por un momento en esto. Si nosotros sabemos que el medio ambiente, o sea, lo que estamos viviendo es una extensión de cómo nosotros pensamos y realmente queremos cambiar esto, pues entonces es importante cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar la manera de pensar es cambiar las posibilidades que tenemos alrededor, darnos retroalimentación en nuestra vida. De esta manera, la vida entonces se convierte en un experimento científico, donde nosotros podemos ver que los eventos y las oportunidades se nos han sido reveladas,
son equivalentes a la manera en que nosotros pensamos. Pero la pregunta es, ¿qué tan difícil es que cambiemos nuestra manera de pensar? Por favor, hagamos un ejemplo. Cierra los ojos por un momento y piensa que en tu mano tienes un limón pelado, con ese olor característico del limón. Y vas a coger ese limón y lo vas a llevar a tu boca. Y ahora muerde ese limón, muérdelo y siente el sabor del limón. ¿Lo hiciste? Bueno, perfecto. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste salivar tu boca? ¿Sentiste que se te hizo agua la boca? Pues a eso es a lo que me refiero. Me refiero que tu mente, tu pensamiento, ya asoció ese conocimiento y mandó la orden, aunque tú no tengas en la mano ese limón. Envió la orden al cerebro para que pareciera que sí, y preparó el cuerpo, o sea, salivó, hizo que salivaran las glándulas salivarias en la boca, y se prepararon para que tú sintieras el limón. Aunque, ojo, ese limón no existe, está en tu mente. Y si el limón no existe y está en tu mente, tú lo acabas de convertir en realidad. ¿Sí me doy a entender con este ejercicio? Así es cuando te pregunto qué tan difícil es cambiar nuestros pensamientos. Pues no es como pedir un helado de chocolate en lugar de uno de vainilla. Ojalá fuera así de fácil. Yo me refiero a eso. Me refiero a que nuestros pensamientos controlan nuestro cuerpo, que estamos en piloto automático, que nuestro estado inconsciente gobierna nuestro estado consciente. Y entonces, cada vez que tenemos un pensamiento, producimos esos químicos que también son llamados aminoácidos. Y si tenemos grandes pensamientos, pensamientos ilimitados o pensamientos felices, pues vamos a producir más aminoácidos o más químicos que nos van a hacer sentir bien, o nos van a hacer sentir ilimitados, o nos van a hacer sentir felices. En otras palabras, esa cosa inmaterial que nosotros llamamos pensamiento activa los circuitos de nuestro cuerpo y producen los químicos, los aminoácidos que interactúan en el cuerpo para que podamos empezar a sentir exactamente de la misma manera en que nosotros pensamos. Nuestro pensamiento se transforma en química en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, y esto nos permite sentir de la manera en que estamos pensando. Imagínense todo lo que le hacemos a nuestro pobre cuerpo. Así que en el momento en que empezamos a sentir de la manera en que estamos pensando, es porque el cerebro está en constante comunicación con el cuerpo. Y ocurre lo que empezamos a pensar en la manera en que estamos sintiendo, y se crean más químicos para que nosotros pensemos de la manera en que sentimos, y sintamos de la manera en que pensamos, y pensar de la manera en que sentimos, y sentir de la manera en que pensamos. Y este proceso de sentir y pensar crea lo que llamamos un estado del ser. Y cuando digo un estado, quiere decir un estado inconsciente, repetitivo. Y luego nosotros nos decimos a nosotros mismos, soy infeliz porque trato de pensar positivamente y me siento triste constantemente. Y ya estando nosotros tristes y pensando en más cosas negativas, lo cual me hace sentir mucho más infeliz. Y empezamos a culpar y a sentirnos cada vez peores. Pero es este proceso de pensar y de sentir, de pensar y de sentir, que crea un estado que nosotros memorizamos y que convertimos en un estado emocional, el cual llamamos identidad, o es como los demás nos conocen. Y entonces soy culpable, estoy sufriendo, no valgo la pena, soy inseguro. Y si ese proceso de sentir y pensar continúa, si no podemos pensar mejor de lo que sentimos, nunca vamos a cambiar. Y los sentimientos se convierten en el traductor del pensamiento. Y no podemos pensar mejor de lo que sentimos. Y entonces estamos atrapados en esa identidad. Y para verdaderamente cambiar, nosotros necesitamos pensar mejor de lo que sentimos. Y no sentir mejor de lo que pensamos. Estamos atrapados en los sentimientos. Y es ahí cuando llegamos a algo que se llama adicción emocional. Somos adictos a lo que sentimos, y esas adicciones han formado la identidad que ya les dije y nos han convertido en quienes somos, en nuestros miedos, en nuestros temores, en nuestras angustias y en todo lo que nosotros sentimos y somos. Y ahí es donde nosotros empezamos a sufrir y queremos cambiar, pero no cambiamos. Y fíjense la gran diferencia entre lo consciente, que entiende que debe hacer las cosas, y lo inconsciente, que es repetitivo. Repite y hace lo mismo una y otra vez, aunque
sabe conscientemente que debe cambiar, inconscientemente está adicto a esos químicos, a esas emociones que perpetúan su manera de ser. Supongamos que están sintiendo y pensando cosas para sentirse culpables. Se quieren sentir mal. Eso que ustedes piensan los hace sentir mal. Intentémoslo, no es muy difícil, es bastante fácil. Casi siempre lo estamos haciendo de manera inconsciente. Estamos hablando lo gordos que estamos, lo feos que somos, los rechazados que fuimos, nuestra autoestima baja y todos esos pensamientos nos hacen sentir mal y muchas veces son repetitivos en nosotros. Y en el momento en que empezamos a sentirnos culpables, empezamos a generar pensamientos de culpa por medio de esos neurotransmisores que alimentamos una y otra vez, hasta permanecer en ese estado de culpa. Y si hacemos esto, digamos, por 20 años, algo que hemos repetido y repetido y repetido, pues se va a convertir en un patrón. Pero agreguémosle a esto también que hay unos patrones genéticos heredados por papá y por mamá. Entonces, ahora sabemos que hemos heredado esos patrones que llevan hasta un 14% de esa herencia genética que tenemos, esa herencia emocional que tenemos ahora. Por ejemplo, si nuestra mamá fue una mujer inmersa durante toda su vida en el sufrimiento, sus experiencias la llevaron a que todo lo que viviera desde la percepción del sufrimiento la convirtió en víctima. Esa herencia genética pasó a usted mientras estaba siendo formado en el vientre de su madre, lo que lo hace propenso a usted o a cualquiera de sus hermanos, a unos más que a otros menos, pero los hace propensos a ser personas que también vean todo desde la victimización. Esto acompañado de la formación diaria, ver día a día el comportamiento de mi madre, lo convierte en algo normal para mí y por lo tanto, desde mi percepción, yo lo interiorizo y se convierte en un estado permanente. Y ese porcentaje del 14% podría aumentar. Y la genética es el punto de partida para transformar nuestros pensamientos. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si somos educados, además de ese 14%, si somos educados por la misma gente que tiene los mismos patrones emocionales que nos heredaron? Así que empezamos a pensar y a sentir porque estamos condicionados y tenemos además la genética lista para memorizar esos estados de culpabilidad, de sufrimiento, de victimización, ya que convivir con esos patrones, sumando al 14% de la genética, aumentaría, ojo, el nivel de inconsciencia repetitiva hasta un 36% de inconsciencia repetitiva. Porque lo hemos visto toda la vida. ¿Sí se han dado cuenta lo importante que es también el ambiente donde nos formamos? Por otro lado, suponga que tienen una revelación y dicen, hombre, esta revelación, porque pues, digamos que ustedes me escucharon a mí atentamente y tienen una revelación y dicen, hoy yo paro de sufrir, no más, no vuelvo a sentir lo que estaba sintiendo y no me voy a quejar. No me voy a sentir culpable, no voy a decir excusas, no me sentiré autocompasión, no me voy a sentir mal, voy a parar, basta ya, ya no más. Así que ahora ya no van a tener los mismos pensamientos, ni van a crear los mismos sentimientos, porque ya dijeron basta. Pero 2 horas después se sienten muy bien con ustedes mismos. Pero ahora el cuerpo, con ese tiempo que ya ha estado condicionado a ese ciclo de química que por 20 años hicimos que el cuerpo tuviera, o las células del cuerpo se han modificado, los receptores de cada molécula han cambiado para hacer más espacio para esos químicos de la culpa, para que las células de nuestro cuerpo reaccionen como usted está acostumbrado a su adicción. Y entonces ahí es cuando esas moléculas miran hacia arriba, hacia el cerebro, metafóricamente hablando, y ellos se preguntan qué es lo que él o ella está haciendo allá arriba. Hemos cambiado los receptores, hemos modificado nuestra química y esta continuidad es bastante confiable. Y él o ella ahora se le va a ocurrir parar. Pues no lo vamos a permitir, dice el cuerpo. Entonces todas las células se juntan
y vamos a mandarle un mensaje al cerebro. Mandan ese mensaje a través de la espina dorsal, directo por los circuitos del cerebro, van nuevamente al hipotálamo y al mismo tiempo la química del cuerpo ha disminuido por la orden que usted mismo le dio, porque no ha sentido, no ha pensado de la misma manera desde que usted lo dijo. Entonces los valores disminuyeron. El termostato del cerebro dice, los valores están disminuyendo, tenemos que hacer más. Entonces manda otra vez el mensaje al cerebro para que empiece a pensar de su manera habitual. Y luego lo que sucede es que empiezas a escuchar esos pensamientos en tu cabeza, esa charla interna que nos dice cosas como, por ejemplo, empiece mañana, mañana será mejor día, hoy no, es que hoy me siento mal, mejor dicho, en cualquier otro momento menos ahora. Esta charla interna, esta buena razón que nos da para que suframos, para que no hagamos nada, para que no cambiemos. Y por supuesto, la frase favorita que también he podido escuchar muchísimas veces, esto no se siente bien. En el momento en que creamos o creemos ese pensamiento, en el momento en que escuchamos esas voces en nuestra cabeza, nos adentramos de nuevo a ese programa automático, al inconsciente, y regresamos al ser que ya estaba predispuesto en nuestra identidad de siempre. La psicología dice que el 90% de lo que somos son programas subconscientes, aquellos que hemos memorizado, y el 10% es de nuestra mente consciente, que está peleando con el 90% inconsciente. ¿No les ha pasado que alguien dice que dejó de fumar y nosotros, ¿qué le respondemos? Uy, qué fuerza de voluntad, muy bien. Y es porque su 10% venció ese 90% del inconsciente. Fíjese muy bien lo que está pasando. Entonces, la persona conscientemente quiere ser feliz, tiene el conocimiento, tiene la teoría para ser feliz, quiere ser conscientemente saludable, o sea, quiere ser conscientemente libre, pero esos 20 años de culpabilidad, de sufrimiento y la redundancia de estos mismos han condicionado al cuerpo a ser la mente. Ojo con lo que dije, han condicionado al cuerpo a ser la mente. Y cuando el cuerpo se vuelve la mente es cuando adquirimos un hábito, nos volvemos adictos. Y un hábito es cuando el cuerpo se vuelve la mente. El cambio radica en sacar la mente del cuerpo y regresarla al cerebro. Pensemos por favor en esto. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida conscientemente no pudieron recordar un número telefónico? Así que van al teléfono, van al teclado y automáticamente marcan el número porque lo repasan, lo digitan. ¿Y por qué pasa esto? Es porque tu cerebro consciente no lo pudo recordar, pero como lo has practicado tantas veces, tu cuerpo supo mejor que tu cerebro. Y ahí es donde están nuestras relaciones emocionales, ahí es donde está nuestra personalidad y ahí está nuestro comportamiento. Memorizamos los programas automáticos y obviamente actuamos de manera inconsciente. ¿Se acuerdan al principio cuando les dije que muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque tenemos adicciones químicas? La psicología nos dice que en el momento en que tengamos nosotros más o menos 35 años, la identidad, o sea, el tú, el yo, la personalidad, están completamente formuladas. Lo que significa que hemos memorizado ciertos comportamientos, ciertas actitudes y ciertas percepciones que ya están inconscientemente programadas en nosotros. Entonces, la persona conscientemente quiere ser feliz, pero el cuerpo ya fue condicionado para ser la mente y está educado precisamente para ser infeliz. Ahora, pongo esto como ejemplo. Supongamos que usted quiere dejar de tener relaciones sexuales porque es adicto al sexo. Ya su cuerpo ha sido programado a eso. Fíjense que todos a partir de las emociones nos volvemos adictos a esas emociones y esto ocasiona que la mente y el cuerpo estén en permanente oposición. Y cuando la mente y el cuerpo están en oposición y el cuerpo ha sido condicionado a ser la mente, quiere decir que el sirviente, que es el cuerpo, se ha convertido en el jefe. Y si el maestro se fue a dormir por 20 años y si el maestro quiere regresar al trono, ¿qué es lo que va a decir el sirviente? ¿En dónde has estado? Tú no sabes nada del manejo de esto. La mente y el cuerpo en oposición
es la principal razón por lo que la gente no puede cambiar. Cuando la mente consciente va en contra del 90% de esos programas inconscientes, el programa automático estará tan memorizado que solo tomará los estímulos del ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona, una cosa, un extraño pensamiento de nuestra propia mente y entonces nuevamente arranca el programa y nos quedamos nuevamente inconscientes en piloto automático. Y entonces, ¿qué tan alejados estamos nosotros normalmente? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo comenzamos a hacer conciencia cuando estamos inconscientes? Porque cuando ese programa automático funciona, es como cuando tu computadora de repente empieza a hacer cosas locas y los programas empiezan a salirse de control. Lo mismo la mente consciente intentando cambiar ese programa automático. Es como si tú estuvieras gritándole a la computadora, detente ya, ya basta, para. Y la computadora está segura haciendo lo que quiere. Ella no va a cambiar. Tenemos que aprender a entrar al programa en los sistemas operativos de la computadora y empezar a desaprender ese estado mental y empezar a aprender un nuevo estado mental. Así aprenderás a darte cuenta del por qué tus plegarias, tus oraciones, muchas veces no son respondidas porque estás en tus fuerzas. Me explico. Cuando tú haces consciente lo que en las iglesias llaman pecado, sencillamente entiendes que eso no se debe hacer. Pero tu adicción controla tu cuerpo, tu inconsciente. Y entonces no cambias. Tu plegaria es escuchada cuando realmente tienes el anhelo, el deseo, la determinación. Es ahí cuando se te escucha la oración. Si una persona reza con la intención de ser libre con su mente, pero su cuerpo ha sido condicionado a sentirse culpable, la mente, el cuerpo y todo el ser no están en la plegaria. Cuando el padre o el pastor dice, regocíjense en sus oraciones o plegarias, significa que tienes que condicionar al cuerpo con la nueva mente. Y cuando la mente y el cuerpo trabajan juntos, el corazón está abierto. Y cuando la mente y el cuerpo trabajan juntos, ves el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que se mueve a través de nosotros y entonces es cuando realmente hay un cambio legítimo. Bueno, quiero que pensemos, por favor, en esta pregunta. ¿Cuáles son los dos ingredientes fundamentales para crear el pensamiento y el sentimiento? Se necesitan esos dos ingredientes y la razón por la que sabemos que se necesitan es porque se hizo un experimento donde tomaron ADN y lo pusieron en un recipiente y le dijeron a quienes participaban en el mismo experimento, queremos que intencionalmente en su mente, y esto fue un grupo de gente que sabía orar, por cierto, pues orar es una habilidad que se puede desarrollar con la práctica. Les dijeron, queremos que identifiquen, intenten concentrarse desinteresadamente en ese ADN. Y al final, cuando revisaron el ADN, adivinen qué pasó, no pasó nada. Luego tomaron un grupo de personas y les dijeron, queremos que entren en un estado elevado de alegría, de buena voluntad, de inspiración y hagan esto alrededor del ADN. Y adivinen qué pasó, tampoco pasó nada. Luego les dijeron, ahora queremos que intencionalmente, se concentren en ese ADN. Queremos que entren en ese estado elevado como si ya estuviera en el ADN. Siéntanse como se sentirían en ese estado de emociones fuertes de alegría. Y cuando combinaron estos dos ingredientes, que es pensar y sentir, el ADN tuvo un cambio de un 25% en su estructura molecular. Ahí vale la pena preguntarnos qué pensamos y qué sentimos cada día. Porque fíjense que nuestros pensamientos son el campo eléctrico, pero la intención, el sentimiento de esos pensamientos es el campo magnético. Así que pensar y sentir produce un campo electromagnético alrededor de nosotros, que afecta a cada átomo de nuestro cuerpo, su percepción y la energía que emanamos. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Si nuestra vida está siendo transformada por nuestros pensamientos, también nuestra estructura molecular está siendo transformada por nuestros pensamientos. Resulta ser que los científicos han descubierto que el desgaste de los químicos va a las moléculas del cuerpo y que han venido siendo afectadas por las emociones y esto nos hace envejecer.
Si tus pensamientos son repetitivos, si tus acciones son repetitivas, si tus comportamientos y tus intenciones son repetitivas, ocasionan que las neuronas, que la sinapsis se dispare y se desarrollen relaciones largas en cuanto a las conexiones intraneuronales. Y si estás pensando lo mismo y haciendo las mismas acciones todos los días, podrán entender cómo el cerebro actúa con los mismos patrones. 20 años de sentir, de pensar, de actuar de la misma manera ocasiona que las neuronas se vuelvan circuitos inconscientes. Y cuando alguien te dice que estás pensando limitadamente, es que estás pensando de la manera en que usualmente lo haces, repetitivamente. Pensar radicalmente es forzar al cerebro a que ejecute nuevas secuencias, nuevos patrones, nuevas combinaciones. Y ese concepto en la neurociencia se lo conoce como la neuroplasticidad. ¿Y cuál es el ingrediente principal que se necesita para que el cerebro empiece a pensar radicalmente? El ingrediente principal es el conocimiento, es aprender. Así de sencillo, aprender. Cada vez que aprendemos algo nuevo, se hace una nueva conexión en nuestro cerebro. Aprender crea nuevas conexiones sinápticas. Recordar es mantener o sostener esas conexiones. ¿Están de acuerdo conmigo que si estamos aprendiendo permanentemente, creamos nuevas conexiones? ¿Están de acuerdo que con estos nuevos circuitos podemos ejecutar mejores y nuevas maneras en nuestro cerebro? ¿No creen ustedes que podemos percibir la realidad de otra manera, de una manera diferente, debido a estos nuevos circuitos que hicimos a través del conocimiento? Fíjense, y quiero hacerles un ejemplo bien interesante. Imagínense que en este momento en la pantalla les voy a sacar una pintura de Monet y les digo lo siguiente. ¿Acaso no es una pintura hermosa? Y ustedes me van a responder, uy, sí, es hermosa, muy bonita. ¿Y saben algo acerca de Monet? Y ahí el silencio es absoluto, supongamos que no lo saben, y les digo qué pasó con la vida de Monet. Él trató siempre de ver las cosas de una manera diferente. Él estaba fascinado con la luz, adoraba la luz de la mañana, la luz del atardecer. Él trató de capturar esa luz en sus pinturas con el propósito de que la gente viera sus pinturas y empezara a apreciar la naturaleza. Cuando él era niño, su familia tenía una fábrica textil y él se sentaba y miraba las máquinas, cómo trabajaban, cómo trazaban patrones que formaban esas máquinas. Él quería pintar de esa manera. Cuando envejeció, él desarrolló cataratas en los ojos. Él siguió pintando sus paisajes y cuando miraba la luz, las cataratas difuminaban la luz. Entonces él empezó a pintar exactamente lo que veía en esos patrones impresionistas. Y cuando él ya estaba en sus últimos años, los doctores le dijeron lo siguiente, y ojo con esto, que es lo que más me interesa de esta historia de Monet. Y le dicen así, oiga, usted, señor Monet, tiene cataratas. Y ahora ya tenemos la tecnología para removérselas. A lo que Monet contestó, ¿están locos? Yo llevo 45 años de mi vida tratando de ver de esta manera. O sea que él siempre buscó ver la luz de esa manera. Ahora, si yo les vuelvo a poner la pintura en la pantalla, ¿será que la ven de una manera diferente? ¿Qué fue lo que cambió? Pues les digo, en este momento, a través de esa historia, su mente cambió. Cambiaron sus conexiones. ¿Y por qué hicieron nuevas conexiones? Porque su cerebro ahora está ejecutando nuevos patrones, nuevas secuencias y están percibiendo lo que siempre ha existido, pero que su cerebro no estaba listo para percibir. Creemos que percibimos la realidad basada en cómo está conectado su cerebro. ¿Cuál es la diferencia entre un conocedor de vino y una persona que toma alcohol sin saber nada? Pues el conocedor de vino aprendió acerca del vino, experimentó, prestó atención a los saberes y a los detalles, olió el aroma y cada vez que asociaba ese aroma a ese saber con el vino, estaba mejorando sus circuitos, sus conexiones cerebrales. En cambio, la persona que no sabe lo que está tomando, solamente le importa el sabor, solo le interesa el efecto que tenga en él, y si le dan un Cabernet Sauvignon a una persona que no sabe de vinos, pues no tiene los circuitos para percibir esa realidad como lo haría un conocedor de vinos. La persona que vive en culpa, en sufrimiento, con autoestima baja, con todos los conflictos que todos manejamos,
Sus circuitos están ejecutados para formar una comunidad de conexiones neurosinápticas, justo como el conocedor de vino. Más circuitos trabajando juntos, que en otras palabras quiere decir que su cerebro es el reflejo de su mente, de su atención, y que está creando la realidad que usted está viendo, a la cual presta atención. Fijémonos claramente en una persona que lee braille. Por lo general es una persona que está ciega. Ellos han hecho conexiones sinápticas en dos dedos que tienen contacto con la hoja para leer braille. ¿Por qué? Porque ellos a través del tacto tienen que interpretar qué son esos puntos, qué son esas líneas. Y eso que ellos hacen es crear unas conexiones sinápticas, unos circuitos sinápticos que cada vez son mayores ramificaciones para poder entender lo que pasa a su alrededor. Si una persona ciega ha fallecido y se le hiciera una autopsia del cerebro, se vería con claridad cómo esos dos dedos tienen conexiones muy ricas en su cerebro. Porque cuando ejecutamos esos circuitos una y otra vez, llega un momento en que los químicos o neurotransmisores son liberados. Y esto causa que las neuronas desarrollen una relación a largo plazo y que broten nuevas conexiones intrincadas, una nueva jungla de neuronas. Entonces, el cerebro es el reflejo de la atención de la persona. Y ojo, con lo que es la intención, la recepción, el aprendizaje e instrucción. Son los elementos básicos que necesita el cerebro. Si la persona insiste en sentir cuidado, pensando y sintiendo lo mismo, tendrá un conjunto mucho más denso de circuitos neurológicos que están relacionados con su manera de pensar y de sentir. Y aquí viene lo siguiente. Si aceptan que perciben la realidad basada en cómo está conectado su cerebro, creen que perciben su realidad basada en cómo se sienten emocionalmente. ¿Lo hacen? Hicieron un experimento en el que tomaron un grupo de personas clínicamente deprimidas. Por cierto, ¿no? Quiero contarles que el índice de depresión que hay en los jóvenes aquí en Colombia está en aumento significativamente. Pero bueno, voy a volver al grupo de ejemplo. Este grupo de personas deprimidas les muestran la misma cantidad de fotos de una boda y de un funeral. Los llamaron al laboratorio y un par de horas después les preguntaron de qué había más fotos, de la boda o del funeral. Y todos contestaron desde su visión, desde su perspectiva de la depresión, que había muchas más fotos del funeral. Pero si enseña las mismas fotos a personas que están más equilibradas y felices, y de hecho los citaron también a este laboratorio, ellos lo que vieron fue fotos de la boda. Así que percibimos la realidad basada en cómo está conectado nuestro cerebro y cómo nos sentimos emocionalmente. Regresemos de nuevo a pensar y sentir. ¿Cuántos aquí, de los que me están escuchando, conocen a alguien que sea un experto en sufrimiento? Mi definición de experto es cuando nuestro estado químico interno es más grande que cualquier cosa en nuestro mundo externo. Memorizamos ese estado químico emocional y nada nos puede cambiar. Entonces, cuando conocen a alguien experto en sufrimiento, quiere decir que es la persona que usted oye de esta manera en sus respuestas. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta usted? Pues no, ahí voy. ¿Y sí leyó el libro de motivación que yo le ofrecí para que leyera? Pues no, ahí le di un vistazo. Bueno, y el DVD ese que era cómo cambiar nuestra vida, ¿sí lo vio? Ah, sí, pero pues no me llamó la atención. Ya sé, para que salgas de esa depresión, vamos a comer a un buen restaurante. Invitemos a unas amigas o amigos y vámonos a bailar y veamos alguna comedia. Comemos helado, vámonos a pasar bien. Bueno, no. Y él responde, es que memoricé ese estado emocional y nada en el medio que me rodea, ninguna persona, ningún evento, ninguna experiencia podrá moverme de este estado químico interno. Y aquí les pido por favor que piensen en alguien de su entorno que sea así. Pero si no encuentran a nadie, es que es usted el que es así. Mentira, no. Bueno, tenemos tres sistemas cerebrales o tres cerebros que nos permiten ir del pensamiento al hacer y al ser. Y debido a que tenemos estos tres sistemas cerebrales, esa persona se mueve de un estado del ser, también que se ha convertido en un estado mental subconsciente y automático, y esta química interna está tan memorizada que nada lo puede cambiar, debido a que tenemos tres sistemas cerebrales que nos permiten pensar, hacer y ser. Así que podemos crear un interno estado químico de alegría, podemos
insistir tanto en la felicidad también como la persona que sufre, que insiste en la culpa, pero nosotros podemos memorizar lo contrario, la alegría, la felicidad, memorizar ese estado interno también, que nada en el ambiente externo nos pueda mover, o sea, depende en pocas palabras de nosotros mismos. Así que ahora hablemos del primer sistema cerebral que tenemos en el cerebro pensante. Me están escuchando con él precisamente mientras ponen atención y empiezan a pensar de manera distinta en este momento. O sea, están reforzando esos circuitos, están aprendiendo, están ratificando información que antes conocían y están adquiriendo información nueva. Pero esto no es suficiente. Tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. Tenemos que personalizarlo. Tenemos que demostrarlo. Tenemos que enseñarle al cuerpo lo que la mente ya aprendió intelectualmente. Cuando involucramos al cuerpo, cuando modificamos nuestro comportamiento y tenemos una nueva experiencia, esa nueva experiencia produce una nueva emoción, porque el producto final de cada experiencia se llama emoción, y las emociones y los sentimientos nos ayudan a recordar las experiencias muchísimo mejor. Clasifican la experiencia como importante, como no tan importante. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando pescaron ese pez en Capurganá? ¿O esa experiencia significativa en vacaciones? ¿Recuerdan ese regalo sorpresa de Navidad que les cambió la vida? ¿Recuerdan su primer beso? ¿O la primera vez que estuvo con alguien? Todo eso es significativo. Todo esto tiene un significado para el cerebro y por eso lo recuerda. Recuerda esas cosas porque algo del medio que lo rodea, algún estímulo que produjo, un cambio químico interno, y entonces le prestaron atención a esta cosa externa que les produjo ese cambio interno. Así que se preguntarán, ¿qué es esto que produce ese sentimiento? O sea, ese sentimiento frente al cambio interno. Y entonces vuelven a mirar a lo externo. ¿Será esa persona? ¿Será ese evento? ¿Será esa cosa? Entonces se busca es identificar cuál fue el estímulo que produjo ese cambio interno, y entonces ahí es donde la memoria reporta, por decirlo de alguna forma, ese evento significativo. Ahora, con esta nueva experiencia, en medio de la experiencia, fíjese que usted ya es más consciente de lo que va aprendiendo, pues todo fue visto, todo fue oído, sentido, escuchado. O sea, nuestros 5 sentidos enviaron la información de regreso al cerebro a través de 5 caminos distintos, así que esto ocasiona que se activen grupos de neuronas que se liberan químicos también, los mismos que alteran el cuerpo, para que tú puedas recordar ese evento. Entonces, ahí es donde dicen que tenemos diferentes tipos de memorias. ¿Se acuerdan que van caminando y huelen un perfume y recuerdan a una persona, o una canción y les recuerda algún evento? Y si se dan cuenta por qué los sentidos son los que nos hacen que nosotros aprendamos. Entonces, hemos condicionado al cuerpo para que aprenda lo que la mente ha adquirido intelectualmente. O sea, una cosa es lo que tú sabes que tienes que hacer y otra cosa es cuando tú lo practicas. Hay que lograr que la gente vaya de pensar a hacer, porque a mucha gente le gusta quedarse encerrados en ese estado intelectual únicamente. Supongamos que están leyendo un libro acerca de la pasión de Jesucristo y decidieron que obtuvieron cierto conocimiento y están dispuestos a perdonar a su madrastra o a su padrastro, por decirlo de alguna persona. Así que perdonan a su madrastra, tienen una nueva experiencia y se sienten bien, pero no se les puede exigir que siempre sean igual de agradables. No puedes tener la experiencia solo una vez, debes tener la capacidad de repetir esa experiencia de perdón una y otra vez, y tienes que lograr que se vea natural y fácil. Y no estoy diciendo que imitemos posturas, sino que cuando repetimos una y otra vez, activamos ese tercer cerebro. Ahora logramos el perdón, la compasión, y no tenemos que pensar en eso porque ya somos perdón, ya somos compasión. Ahora, vivir en ese estado del ser significa que el campo electromagnético que nos rodea está trabajando congruentemente con el cuerpo y con la mente. El cuerpo y la mente están trabajando juntos y ahora estamos en ese estado natural del ser sin ningún esfuerzo. En pocas palabras, eso intelectual que aprendiste a través de la práctica lo tienes que convertir en un hábito en tu vida, lo cual cambiará tus surcos neuronales y se convertirán en tu identidad. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿quién eres tú?
Y es posible que tú me digas así, déjame decirte quién soy. Soy la persona que está sufriendo debido a que mi esposo o mi esposa me abandonaron con 3 hijos y yo tenía 20 años y te voy a contar mi historia y mientras te la cuento voy a entrar en ese estado emocional químico para que pueda reafirmar mi identidad. Y ojo con esto, la persona que no puede cambiar, la persona que dice soy de esta manera porque mi esposo, mi esposa, o porque mi jefe, o porque Dios, o porque el presidente, o por quien sea, nos generó alguna complicación hace muchos años, lo que realmente está diciendo es, esa emoción no me la puedo quitar. Mi adicción es tan grande que ya hace parte de mí y lo que te voy a decir es que no puedo cambiar. Y es por esa causa o por causa de ese evento, no del evento en sí, sino es la emoción que dejó el evento. Y una vez que superemos la emoción y tengamos una vida sana, entonces vendrá un nuevo matrimonio, vendrán nuevas experiencias y entonces ustedes dirán, pero ¿de qué me debo sentir mal? Si antes fue una bendición que las cosas hayan sucedido de esta manera, porque tuve la oportunidad de mejorar. Pero si nos quedamos en esa emoción, si nos quedamos en el evento, sencillamente no vamos a poder salir de él. Así que todo acontecimiento que ocurre en nuestra vida debe saber observar la emoción que les ha dejado. Un estado emocional cambia, varía. Mañana será otro estado emocional y ahí es cuando ya estamos comprometidos en una relación que vemos que tanto ella como yo no tenemos el mismo estado emocional y por lo tanto entonces vienen los conflictos, viene el rechazo hacia esas formas de ser de cada uno, porque decimos me gustabas más cuando estábamos en la fiesta o me gustabas más cuando me hacías caso a lo que yo te decía, pero todo lo que estamos buscando es eso, alguien que nos ayude a tener o a mantener nuestras adicciones emocionales. Y si ya esa persona no nos ayuda con las adicciones, pues ya no nos va a gustar, porque definitivamente me incomoda, me genera un problema. Así que nosotros somos seres cambiantes, que vamos evolucionando y no involucionando, sino que cada día tratamos de ser mejores porque vamos superando nuestras propias adicciones emocionales y la neurociencia cognitiva y la psicología nos dicen que el cerebro está organizado para reflejar todo lo que sabemos del ambiente. Hoy yo te estoy dando el 1%. Pero si tú te dedicas día y noche a hacer esto, a observarte, a conocer el tema, vas a lograrlo. Y cuando nos volvemos realmente serios y tomamos una decisión, cuando nos decimos a nosotros, esto es lo que hay que hacer hasta que termine y tomo esa determinación, es la primera vez que el cuerpo dice, Dios mío, este señor, esta señora están hablando en serio. En cambio, decir nosotros, creo que voy a ser feliz o voy a empezar mañana a ver cómo me va, el cuerpo no te va a tomar en serio y la mente tampoco. Y por lo tanto, no vamos a cambiar y no vamos a transformar nuestra mente. ¿Por qué esperamos que nos pasen las crisis para volvernos serios en lo que tenemos que hacer? ¿Por qué esperar la tragedia antes de tomar una decisión? Los grandes líderes de la historia nunca esperaron. Estaban poseídos, digámoslo así, por la determinación, por ese deseo de alcanzar sus metas. Y además hay gente que le gusta, le nace, le sale por los poros hablar del infortunio. Y hablamos de eso siempre porque tenemos un pensamiento, pero no significa que sea cierto. Y en cuanto nos damos cuenta de que podemos observar nuestros pensamientos y observar nuestras acciones sin participar en ellas, estamos en el primer paso del cambio. Tenemos estas dos salidas o dos enormes salientes que son nuestro 40% del lóbulo frontal de nuestro cerebro. Tenemos esa facultad llamada cognición, con el que podemos observar nuestros pensamientos y también nuestros comportamientos. Somos la única especie sobre la Tierra que puede autoevaluar su comportamiento para poder cambiar, para producir algo mejor para nuestra propia vida, para forjar una idea de nuestro futuro. Podemos modificar el comportamiento para hacer un mejor trabajo. Las grandiosas mentes de la historia no esperaron por evidencia.
Su cerebro, su mente y su cuerpo estuvieron adelante de todos los eventos. No se quedaron ahí. No sucumbieron ante lo que sintieron o vieron. Tenían un sueño y tenían la energía porque tuvieron fe. ¿Y esa fe qué es? Adelantarse en su mente y en sus sentimientos al futuro. Verse a sí mismos venciendo las situaciones. Y esa es la manera en que esos grandes hombres lo lograron. Cuando vivimos sin esa clase de idealismo, creemos en un pensamiento más de lo que creemos en las condiciones del mundo. A veces el mundo nos muestra condiciones imposibles de soportar. Pero eso es la clave. Te invito para que continúes capacitándote y después de ver este webinar, que representa solo el 1% del conocimiento de las neurociencias cognitivas, somos más conscientes que conocer las necesidades del cerebro facilita nuestro trabajo como docente. Por eso es importante que cambiemos ya nuestra manera de ver la vida, nuestros procesos educativos. Es tiempo de quitar viejas creencias limitantes de nosotros mismos, de los procesos educativos que lideramos. Es por esta razón que quiero invitarte a formar parte del diplomado en neurociencias cognitivas aplicadas en la educación, con certificación internacional avalada por Florida Global University y el Instituto de Actualización Docente. ¿Qué nos diferencia con otras universidades? Si vemos universidades colombianas como la Universidad Cooperativa de Colombia, ellos también tienen un diplomado de 120 horas creado por mí, con un valor de 1.600.000 pesos. Y como pueden ver en pantalla, las otras universidades tienen valores sobre los 2 millones, 2.300.000 y de 160 a 140 horas. También ustedes ven aquí en la diapositiva, obviamente la cantidad de universidades que hay, españolas, europeas, chilenas, y todas también dentro del mismo promedio y sobre los 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El diplomado en neurociencias cognitivas aplicadas en la educación y certificado por Florida Global University tiene un total de 120 horas intensivas ofrecidas de lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Este diplomado, igual que los anteriores, tiene un valor de 2.100.000 pesos, pero, ojo, Florida Global University quiere hacerte un descuento muy significativo para que conozcas la calidad de sus programas y ese descuento es del 50%, o sea, de 2.100.000 a 1 millón de pesos. ¿Qué tiene nuestro diplomado? El objetivo principal es diseñar estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes desde los aportes de las neurociencias cognitivas aplicadas en la educación. Tiene cuatro módulos. El módulo 1 es conociendo el órgano del aprendizaje. Conocer los fundamentos de las neurociencias cognitivas, los órganos del cerebro y su relación con el aprendizaje y las etapas de desarrollo, etapas de pensamiento. Y este módulo está basado en los estudios principalmente, además de muchos otros científicos, pero principalmente por Stanislas Dehaene. El módulo 2, que es impacto de las emociones en el aprendizaje, es entender la génesis y la química de las emociones, desde las etapas de pensamiento, las etapas de desarrollo y su efecto en el comportamiento, en las creencias y por lo tanto en el aprendizaje. Este módulo está basado en los estudios realizados principalmente por Antonio Damasio, pero también por Bruce Lipton y de otros más, obviamente. El módulo 3, que es el cerebro espiritual, es cómo entender el poder del pensamiento y de las creencias en nuestro cuerpo material y cómo la psiquis cambia la materia, la fisiología del cuerpo y el campo electromagnético e influye en quienes nos rodean. Y en este módulo, pues nos hemos basado principalmente en los estudios del cerebro espiritual de Howard Gardner, que es el autor de las inteligencias múltiples, y también de Joe Dispenza. Entonces aquí combinamos, pero de muchos otros también, como Joe McFadden, bueno, etcétera, etcétera. En el módulo 4, sé el coach de tu vida, de tu familia y de tus estudiantes. Con todo lo aprendido, haremos una perfecta estrategia de liderazgo y pedagógica, mezclada con el coaching ontológico para convertirte en el líder de tu vida, de tus estudiantes, de tus hijos, guiándolos a un futuro realmente consciente. Y este módulo está basado más que todo en los estudios realizados por Rafael Echeverría. Además, ofrecemos un material único, clases sincrónicas, o sea, en vivo,
3 libros en PDF, también las clases asincrónicas, o sea, quedan grabadas por si usted quiere repasar, y membresía permanente, o sea, que siempre puede estar atento con nosotros a las últimas actualizaciones. Por otro lado, el certificado internacional con el aval de Florida Global University. O sea, el diplomado te provee todo lo que necesitas para que llegues a la excelencia en este campo. Pero como si fuera poco del descuento del 50%, el material, la certificación internacional, te ofrecemos aún más. Si deseas estudiar junto con otra persona o si por medio de este webinar deciden estudiar el diplomado un grupo de 2 personas, el valor es de 900,000 pesos por cada uno, o sea, 100,000 pesos menos de ahorro. Si desean estudiar en grupos de A3, o sea, de este mismo webinar, salen 3 propuestas, pues se les puede dejar en 800,000 pesos a cada uno, o sea, se ahorran 200,000 pesos cada uno. Y si son 4 personas, vamos a bajarlo a 700,000 para que ahorren 300,000. Y si son 5 personas, vamos a bajar el precio hasta 650,000 para que ahorren 350,000. Y si ya desean estudiar 6 personas, vale 600,000 por persona, o sea, usted se ahorra 400,000 pesos más. Ojo, si ya es un grupo mayor de 6 personas, o sea que de este webinar salen más de 6 personas, a cada uno se le va a cobrar 500,000 pesos por 120 horas de estudio, por material, por certificación internacional. Yo les digo, en cualquier universidad, a uno de profesor le pagan la hora en 125,000 pesos con especialización. Mínimo, ¿no? Mínimo. Aquí no les va a salir ni por 4,000 pesos. Entonces, si son más de 6 personas, les quedan 500,000 pesos. Y esto es algo pues extraordinario que nunca más se va a volver a dar, sino porque Florida Global University quiere dar a conocer este programa. Tendrás alta calidad de contenidos, certificado internacional de la comodidad de tu casa y un precio promedio de 4,100 pesos por hora de estudio. Y obviamente esto no será para siempre, solo es una oferta de lanzamiento. Recuerda que iniciamos cada 15 días y lo mejor es que puedes iniciar pagando solamente con el 20% del total y durante las siguientes 6 semanas del diplomado el saldo restante. Puedes hacerlo por los diferentes medios de pago que te ofrece nuestro servicio de Bolt, o sea, Bancolombia, Davivienda, Nequi, Daviplata, Visa, Mastercard, bueno, todos los medios de Bolt. Si quieres mayor información, preguntas o propuestas también, nuestro número WhatsApp por WhatsApp es 310-875-8775. O si nos quieres escribir al email de la empresa es info-iad, o sea, de Instituto de Actualización Docente, info-iad@actualizaciondocente.com o infodiplomado@actualizaciondocente.com o entra a nuestra página web que es www.actualizaciondocente.com. Te esperamos, es una gran oportunidad que tienes y de verdad va a ser muy nutritivo este diplomado. Muy buen día, buenas tardes o buena noche.